Muy buenos días a todas compañeras y compañeros. Voy a continuar con la lectura del libro Contra la democracia de los grupos anarquistas coordinados. Voy a continuar con la lectura desde la página 20, que lo dejé la última vez, en el subtema o apartado El disparate triunfa de las democracias liberales a la actualidad. Entre los charcos de la última lluvia y en una acera no muy frecuentada, llega el pardao a tocar su guitarra. Reza una canción de los Suaves. La lluvia era una serie de rebeliones antinobiliares. La acera no muy frecuentada, el liberalismo político. Y el pardao, esa burguesía muchas veces segundona y marginada del poder político, pero tan necesaria en el devenir de la alta política de Estado. Para el siglo XIX, viendo el imparable ascenso del estamento comercial y de su economía capitalista, que pasó a ser un sistema de producción y reproducción de mercancías y relaciones sociales mercantilizadas, impulsado por la burguesía desde un simple modo de producción a gran escala diseñado por el Estado inglés al servicio de su militarismo. Muchos estados de Europa asumen el nuevo modo de vida, basado en una democracia parlamentaria complementado con una economía industrializada tendente al libre mercado relativo. Las noblezas y los aparatos de Estado de Reino Unido, de la Gran Bretaña y ahora sí Irlanda del Norte, y de una aún no unificada de derecho Alemania, pactan con la gentry e imponen la nueva sociedad. Las noblezas de otros países, Francia incluida, en especial los reinos del este europeo, son más cabezonas y recalcitrantes y tienen que ceder al impulso del progreso y de dos oleadas revolucionarias llevadas a cabo por el pueblo, aunque dirigidas, como casi siempre, por la burguesía, en el nombre del nacionalismo más patriotero y del libre mercado, así, y también de la democracia. La combinación es perfecta y se expande como la pólvora. El siglo XIX será conocido como el siglo de las revoluciones liberales. Pero este término no se refiere a que las masas amotinadas corran a tiros a los reyes sátiros, lo que ocurriría en menos de una década de países, sino que en menos de una decena de países, sino que una vez en el poder político, de la manera que sea, revolución, elecciones, a dedo, por invasión, por reforma del Estado, etc., el liberalismo impone a sangre y fuego su economía, su modelo político y su nueva forma de vida, que por primera vez en la historia de la humanidad será totalitaria, porque hará lo imposible por hacerse extensiva a todas las capas de la sociedad. Se diseña el nuevo proyecto de dominación. Surge el Estado contemporáneo, liberal burgués y democrático, que se homogeneizará ahogando en sufrimiento culturas, lenguas, formas de vida ancestrales de las que aún quedaba algún resabio. El Estado se centraliza basándose en una imposición cultural, lingüística, religiosa
y económica sin precedentes. El nuevo modelo es la Francia del siglo XIX, un Estado-nación centralizado, un poder político democrático y burgués, una economía de libre mercado, cuando ello es posible, una cultura, la de la burguesía parisina, unos valores, los de la competitividad y la propiedad privada, que pasa a ser sagrada, un sistema educativo que impone una sola lengua. El parisino, aniquilador de decenas de otras como el corso, el lorenés, el bretón, el euskera, el occitano, el catalán, el marsellés, etc. La lista es interminable. Quien se resiste termina en el cadalso. El caso del Reino de España también es paradójico, con pronunciamientos, 3 guerras civiles, rebeliones coloniales, 2 guerras carlistas y otra cantonalista, un idioma que se impone, el castellano, y un dato revelador. En 100 años, los muertos a manos del Estado liberal llegan a ser una cuarta parte de los muertos a manos de la Santa Inquisición en 500 años, una cuarta parte. Algo similar ocurrirá en Italia con la unificación vía masacre de Garibaldi y la imposición del capitalismo industrial, la democracia parlamentaria y el toscano florentino como lengua. Esto trajo la democracia parlamentaria y su hermanito, el capitalismo. Decenas de miles de muertos, usos y costumbres arrasados, concejos municipales desarticulados, tierras comunales alambradas, parceladas y privatizadas, medio ambiente arrasado por la industrialización. Solamente en el siglo XVII, cuando el capitalismo surge impulsado desde el Estado como modelo de producción a gran escala, para atender las necesidades bélicas de Felipe II, hace deforestar media provincia de la actual Zaragoza, provocando la aberración del conocido desierto de los Monegros, tan pródigo en festivales musicales veraniegos para la moderna juventud, para construir su famosa armada invencible, incapaz tan siquiera de cruzar un canal un día lluvioso. Tras el baño de sangre, en plena escalada capitalista, en un mundo en el que la democracia se extiende y globaliza, llegamos al siglo XX, el siglo en el que más aumentaron las desigualdades sociales en toda la historia de esa curiosa especie que es la humana. En Matrix dicen que no somos mamíferos, sino virus, porque devastamos todo lo que hay a nuestro alrededor y cuando no queda nada, nos largamos a otra parte, hoy en día al espacio sideral. 2 guerras mundiales por intereses comerciales y ambición política, es decir, simple y llanamente por poder. Acaban de rematar nuestra desgracia y apuntalan el orden mundial de manera definitiva. Después de la Segunda Guerra Mundial, se diseña un sistema perverso basado en el falso entendimiento político ideológico entre 2 irreconciliables enemigos que en el fondo no eran más que competidores económicos. Pero eso sí, ambos se definen como democráticos, unos parlamentarios y otros populares, y ambos son capitalistas, unos de libre mercado y otros de Estado. Pero este orden, como todo en la vida, ya lo decía el bueno de Heráclito, el oscuro, no iba a durar para siempre. Y a finales del siglo XX, uno de los 2 bloques,
y todos sabemos cuál, se derrumbó, perdió la competición. El paradigma liberal democrático había triunfado pese a su pequeño contratiempo socialista. Claro que de por medio la sangre de explotados y oprimidos regaba las yermas tierras de la desesperación. Unos aniquilados, otros aniquilados tras ser traicionados. Todos fueron derrotados por la autoridad. Uno por uno, los sueños de libertad de miles de individuos que, salidos de la nada, habían alcanzado las más altas cotas de la miseria, se fueron al traste. Es lo que trae confiar en los sostenedores de la autoridad, sean aristócratas, burgueses, proletarios, sean monárquicos o republicanos, capitalistas o comunistas, demócratas o dictadores, en lugar de confiar en uno mismo y en la pasión por la libertad. Esta es la historia de la democracia, historia que no ha traído más que desgracias y penurias bajo los ropajes de una supuesta libertad y bienestar, con lo que nos han vendido la moto. Tengo ya que graduarme las gafas otra vez porque veo menos que Pepe Leches. Uno de los casos más recientes y obvios, el Reino de España. Libertad, libertad, sin ira, libertad. Se cantaba al final de una dictadura impuesta en 1936 por la Iglesia y la banca y apoyada a la larga, activa o pasivamente, por las potencias mundiales, cuyo final se produjo porque el dictador se murió de viejito en su camita. Radicales de todos los pelajes, liberales, cristianos, comunistas, derechistas, demócratas, todos nos trajeron un pacto social, idílico, según el rey. Una democracia parlamentaria fascinante, no mucho peor que otras, pero sí más grotesca y menos fashion. Un producto netamente ibérico, de bellota, que nos ha conducido, argumento para los adoradores del progreso, al mismo punto que cuando llegó a tierras de Iberia por primera vez la democracia liberal. Con una ligera diferencia, las ansias de resistencia y de libertad brillan por su ausencia, y en su lugar se pone de moda la tibia protesta ciudadana, que exige que el Estado se comporte bien para poder consumir sin freno y tener más libertades. ¿Alguien no se da cuenta de que el Estado en general y la democracia en particular no son la solución, sino parte del problema? Página 24. Termino este capítulo y sigo.